es de un aspecto del cuidado de la salud. Es uno de los tantos aspectos que Dios nos ha dejado en su palabra para cuidar mejor nuestra salud y que es el plan de Dios para precisamente que vivamos con mejor calidad de vida. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, el apóstol Pablo nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Sé que lo han escuchado alguna vez al concepto, pero el versículo dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, que tenéis de Dios y que no sois vuestros? La Biblia nos está diciendo que nuestro cuerpo no es nuestro. A veces decimos, bueno, es mi cuerpo, ¿no? Yo hago lo que quiero con mi cuerpo. La gente piensa así. Pero acá nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no somos dueños de nosotros mismos. Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, y ese precio fue el precio de la cruz, ¿sí? El precio del sacrificio de Jesús por nosotros. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mucha gente se está volcando en los últimos años al cuidado de la salud, a cuidar mejor su alimentación. De hecho, hay muchos influencers con respecto a este tema, al cuidado de la salud, al ejercicio. Este concepto nosotros ya lo conocemos y en los últimos años ha estado en boga, ha estado como de moda. Quiero repasar con vos el plan de Dios para obtener una mejor salud. Y quiero decirte que esta es una decisión que a su tiempo cada uno va a ir tomando, va a ir decidiendo y es gradual. Pero el plan de Dios en el jardín del Edén, allí en Génesis capítulo 1 y versículo 29, le dice Dios a Adán y Eva cuál es el plan nutricional para ellos cuando los crea. Génesis capítulo 1 y versículo 29. Y ustedes van a ver que en la Biblia no se menciona nunca el vegetarianismo, pero como palabra, pero sí como concepto. Y ahora vamos a verlo en el versículo entonces 29. Antes de la entrada del pecado, Dios le dice a Adán y Eva, dijo también Dios, os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla. Eso será vuestro alimento. Ese era el plan original que Dios tenía para Adán y Eva antes de la entrada del pecado. De hecho, el cuerpo humano fue preparado por Dios, su sistema digestivo fue preparado para poder consumir este tipo de alimentos, frutas y semillas. Ahora, cuando nosotros avanzamos en la historia que nos relata la Biblia acerca de Adán y Eva, notamos que en Génesis capítulo 3 y los versículos 17 y 18, Dios incluye allí otro tipo más de alimentos. Y es que en el capítulo 3 se nos narra acerca de que el ser humano elige desobedecer a Dios y por tanto, para que el pecado no se haga eterno, Dios decide sacar el árbol de la vida, no darles acceso a Adán y Eva al árbol de la vida para que no se eternice el pecado. Así que evidentemente ese árbol de la vida que consumían Adán y Eva tenía algún tipo de sustancia que hacía que ellos se mantengan jóvenes, que sean eternos. Dios les corta el acceso a eso y además les incluye en el versículo 17 y 18 otro tipo de alimentación, aparte del que ya tenían. El versículo 17 dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol que te había prohibido, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás, ¿qué cosa? Plantas. Hay muchas plantas que comemos hoy en día. Entonces Dios les saca el acceso al fruto que les daba la vida eterna a ellos, pero además de esto, también les suma a su dieta plantas.
Y ahora quiero meterme a un tema un poquito más complicado, ¿sí? En Génesis capítulo 7, capítulo 9, después vamos a ir al 7, capítulo 9, Génesis capítulo 9, se nos narra la historia de cómo luego de eso viene el diluvio. Noé y su familia y los animales son salvados luego de que pueden salir del arca. En el capítulo 9, versículos 1 al 4, dice: entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Infundiréis temor y miedo a todo animal de la tierra. Y esto no es una orden, le está diciendo lo que va a pasar por causa precisamente del pecado y de lo que iba a suceder en relación con los animales, ¿sí? Entre la relación del hombre y el animal. Infundiréis entonces miedo a todo animal de la tierra, a toda ave del cielo, a todo lo que se mueve en la tierra y a todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados, dice la palabra. En vuestra mano son entregados. Versículo 3. Todo lo que se mueve y vive os servirá en mi versión dice alimento, pero en la versión La Reina Valera 1960 dice mantenimiento. Dice así como las legumbres y las plantas verdes. ¿Qué otra cosa se incluye? Legumbres, las plantas ya estaban, las legumbres, pero también dice, habla de los animales. En mi versión dice alimento y en otras versiones dice mantenimiento. Se puede traducir de las dos formas, ¿sí? Tanto alimento como mantenimiento, pero mantenimiento es más abarcativo, porque esa palabra no solamente habla del uso que se le iba a dar a partir de allí a los animales como alimentos, sino también del uso que el hombre iba a hacer con los animales para poder trabajar. Y el versículo 3 ahí es medio complicado para algunos, porque dice el versículo: todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento. Es muy parecido a lo que a veces escuchamos diciendo, todo bicho que camina va para el asador. Pero no es así, no es así. La palabra de Dios nos hace ver esto porque en la misma historia, en el capítulo 7, ahora sí, versículo 2, allí se nos habla acerca de cuando Dios se comunica con Noé y le hace distinguir entre animales limpios e impuros y cómo tenía que salvarlos, cuál es la cantidad que tiene que entrar de cada animal. Dice: de todo animal limpio tomarás, ¿cuántas parejas? 7 parejas, macho y hembra. Pero de los animales que no son limpios, ¿cuánta cantidad? 1 pareja, macho y hembra. Macho y hembra, versículos 8 y 9. De los animales limpios y de los impuros, de las aves y de todo animal que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 llegaron al arca, macho y hembra, como Dios mandó a Noé. Así que llegaron 7 parejas de los animales limpios y 1 sola pareja de los animales que no eran limpios, ¿sí? De los animales impuros. Y en el capítulo 8 y versículo 20 se nos habla de que Noé, luego que baja del arca, yo sé que ustedes alguna vez lo han escuchado, pero es para repasar, él hace un sacrificio. Allí hace sacrificios para poder agradecer a Dios, ¿sí? Da ofrendas. Versículo 20, Génesis 8:20 dice: y edificó Noé un altar al Señor, tomó de todo animal limpio. Porque si tomaba de los impuros, bueno, en primer lugar, no eran los animales para sacrificio, pero si tomaba de los impuros, terminaba con la especie, ¿no? Porque era una sola pareja, ¿sí? Tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos sobre el altar, ¿sí? Así que nosotros podemos notar acá que en primer lugar Noé ya distinguía, ya se sabía en esa época cuáles eran los animales limpios y cuáles eran los animales impuros. Y cuando Dios les dice que pueden, bueno, por esa emergencia alimenticia, porque la tierra había quedado arrasada por el diluvio, cuando Dios les dice que, bueno, está bien, pueden comer, obviamente no podían comer de los animales impuros, ¿no?
porque terminaban con todas las especies. Los animales que sí podían usar eran de los animales limpios que habían ingresado al arca desde a 7 parejas. Esos son los animales que que Noé y su familia usaron para sacrificios y también como alimento en esa emergencia. Pero yo sé que ustedes recuerdan también un viejo dicho que dice que cuando uno a veces da la mano, te agarran ¿hasta dónde? Hasta el codo, ¿no? Bueno, eso fue lo que el ser humano hizo, porque aprovechándose de esa emergencia alimenticia, todavía seguimos consumiendo carne y yo estoy dentro de ellos. Todavía. Pero eso fue para un momento de emergencia. En realidad nunca fue el plan de Dios. La entrada del pecado fue trastornando todo para que nosotros hoy en día tengamos una dieta muy diferente a lo que en realidad había imaginado Dios para nosotros y para nuestro sistema digestivo. Y por supuesto, ustedes tal vez han escuchado hablar de Levítico capítulo 11. No vamos a leer todo eso, pueden leerlo en su casa después, pero quiero leer algunos versículos que realmente me llaman la atención. Levítico capítulo 11, versículo 3, dice: podéis comer cualquier animal rumiante de pezuña hendida. ¿Por qué leo acerca de esto? Porque me parece muy interesante que la Biblia específicamente nombra cuáles son los animales que menos daño le hacen a nuestra salud. Y específicamente nombra algunos animalitos que han traído o están relacionados con algunas enfermedades que nosotros hoy en día sufrimos. ¿Alguna vez escucharon hablar, yo creo que sí, del H1N1? En el año 2009, me acuerdo que estaba en la universidad, se cerró la universidad, allí ya no pude ingresar más a la universidad porque estábamos con una emergencia, ¿no? Y esto es producto de algunas cepas humanas y porcinas que se mezclaron y de alguna manera se fueron adaptando para que también el ser humano pueda contraer esta enfermedad. Y me parece muy interesante que el versículo 3, como leímos, dice: podéis comer cualquier animal rumiante de pezuña hendida, y entonces dice el versículo 7 que el cerdo no dice porque tiene H1N1, sino porque tiene pezuñas hendidas, pero no rumía, no cumple con una de estas dos características. Me parece interesante, ¿no? No estoy diciendo que el H1N1 proviene de comer estos animales, pero sí de relacionarse con ellos, ¿no? Por ahí estar cerca de estos animales. Y eso fue lo que sucedió, según sabemos, según las noticias. Ahora, en los versículo 13 dice: de las aves, estas tendréis en abominación y no las comeréis. Serán abominables el águila, el quebrantahuesos, el azor, y así sigue hablando de animales que vuelan. Y en el versículo 19 dice: la cigüeña y toda especie de garza, la bubilla, ¿y qué animalito? Y el famoso murciélago. Y ahí se nos prenden las lucecitas, algunos, ¿no? Es decir, ¿qué hubiera pasado si la gente de este planeta respetara estos consejos? Respetara estos consejos, los consejos sobre la alimentación. Por supuesto que a todos nos cuesta porque no todos venimos de familias donde han sido vegetarianos antes o donde comen o donde no comen ciertos animales para cuidar mejor su salud. Y todo es un proceso. Pero ¿qué hubiera pasado si desde hace mucho tiempo ya la humanidad hubiera tenido en cuenta estos consejos, los consejos bíblicos sobre la alimentación? Tal vez, hoy en día no tendríamos que estar andando con tapabocas por la calle o estar en casa encerrados. Pero la palabra de Dios es muy sabia. Dios en su sabiduría nos previno para que precisamente podamos evitar todo sufrimiento. En el versículo 46, siempre en el mismo capítulo, versículo 46, dice: esta es la ley acerca de los animales, de las aves, de todo ser acuático y de todo reptil. O sea, allí te hablas de cuáles son animales menos
dañinos para nuestra salud. Y en el versículo 47 dice, para que distingáis entre lo puro y lo impuro, entre los animales que pueden comerse y los que no pueden comerse. Y saben que uno, cuando habla de este tema, puede encontrarse con cierta resistencia, porque encontramos también a creyentes de corazón, sinceros, que han leído la Biblia y que dicen, no, pero estos consejos han quedado atrás, han quedado clavados en la cruz. Toda esta ley de alimentación que está en Levíticos ya no va más. Hoy en día oramos y el Señor limpia todo. Voy a ir a uno de estos versículos, y si ustedes me pueden acompañar, creo que es bueno aprovechar la ocasión para poder hablar acerca de esto. Colosenses capítulo 2, versículos 13 en adelante, se nos habla de una deuda cancelada, de una deuda que fue cancelada y que muchas veces se usa para decir, bueno, todos estos consejos que están en la Biblia acerca de la alimentación son cosas que quedaron en el pasado. Hoy en día ya no deberían ser tomados en cuenta. La experiencia nos está diciendo hoy en día que si se hubiera tomado en cuenta, la historia del mundo sería muy diferente. Colosenses capítulo 2, versículos 13 en adelante, dice, a vosotros que estabais muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida con Cristo y perdonó todos vuestros pecados. Versículo 14. Canceló la nota de nuestra deuda. ¿Qué deuda teníamos nosotros? ¿Cuál era nuestra deuda? Cuando Adán y Eva pecaron, antes de eso, antes de que pequen, Dios le dijo, si ustedes pecan, ¿qué va a pasar con ellos? Van a morir, van a morir. Si ustedes pecan, van a morir. O sea, la raza humana va a ser exterminada, no va a vivir más, va a dejar de existir la raza humana. Pero resulta que Adán y Eva pecaron y la raza humana no quería morir. No quería ser exterminada. Y Dios tampoco quería exterminar la raza humana. La Biblia nos dice bien y claro que la paga del pecado es la muerte. El ser humano había pecado y ahora debía morir, pero no quería pagar esa deuda, porque pagar esa deuda significaba dejar de existir, morir. Uno debía pagar con su vida. Y ahora Jesús se encarna, se hace hombre, viene a la tierra, muere por nosotros en la cruz y paga esa deuda por nosotros. Cuando nosotros con mi familia estábamos en otra ciudad, había un almacén cerca donde nos hicimos amigos. Éramos tan amigos que, bueno, él me prestaba a veces sus herramientas cuando yo necesitaba para hacer algo en casa, le devolvía, y él me anotaba, ¿no? Lo del mes, no sé si alguna vez lo hicieron ustedes en el almacén, me anotaba lo del mes allí, todo lo que sacábamos del almacén, y entonces a fin de mes o a principio de mes yo le pagaba todo. Esa es una costumbre que muchos tienen en su barrio, ¿sí? Cuando viven en un barrio. En el centro es más difícil hacerlo, pero en un barrio donde todos se conocen es fácil, es fácil. Así que entonces, cada mes yo tenía que pagar, estaba todo anotado, la deuda que tenía estaba anotada en una libreta, ¿sí? Había una nota de deuda allí que yo debía pagar. Y todos los meses iba y pagaba, ¿sí? Esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros teníamos una deuda y Jesús vino y pagó por nosotros porque a nosotros no nos alcanzaba. No nos alcanzaba a nosotros. Él vino y pagó esa deuda, esa nota de deuda, la pagó por nosotros en la cruz. Dice el versículo 14, canceló la nota de nuestra deuda que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros, la quitó, ya vamos a ver cuáles son las ordenanzas, desfavorables a nosotros, la quitó, ¿y dónde la clavó? En la cruz, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, en días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Incluso se usa estos versículos para decir, ¿vieron? Puedo comer lo que yo quiero
y puedo guardar el día que yo quiera. El sábado tampoco. No hace falta guardarlo como antes. ¿Sí? Estos versículos se usan mucho. Pero quisiera, ya que estamos hablando acerca de la alimentación, quisiera poder ver este tema con ustedes, estos versículos. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? ¿A qué se está refiriendo? Y de paso tocamos el tema del sábado, que está en lo mismo, prácticamente, se usa el versículo para lo mismo. La explicación a todo esto está en Levítico capítulo 23. Yo voy a pedir que ustedes dejen marcado aquí Colosenses capítulo 2 con su dedo y no lo pierdan porque vamos a volver a ello. Pero en Levítico capítulo 23 se nos aclara de qué está hablando Pablo aquí. Cuando dice, bueno, nosotros teníamos una deuda, Jesús vino, la clavó en la cruz, ¿sí? Así que ahora que nadie lo juzgue en comida, bebida, días de fiesta, dice, lunas nuevas o sábados. ¿De qué habla? En Levítico capítulo 23, yo todavía no lo busqué, ustedes ya se adelantaron, así que tengan un poquito de paciencia. Se nos habla acerca de las fiestas. Recuerden que el versículo que leímos, el versículo 16, allí en Colosenses 2, dice, nadie os juzgue en comida, bebida, fiestas, ¿sí? Lunas nuevas y sábados. Bueno, vamos a ver cuáles eran estas comidas y bebidas. En el versículo 10, Levítico 23, 10, dice, di a los israelitas, cuando entréis en la tierra que os doy y seguéis, o sea, y cosechéis, la mies, ¿sí? Puede ser trigo, cebada, lo que ellos hayan plantado, traeréis al sacerdote, ¿qué cosa? Una gavilla. Era un manojo de la cosecha, ¿sí? Era un manojo de ahí de lo que ellos cosechaban, ¿sí? Traeréis, entonces dice el versículo, una gavilla, primicia del primer fruto de vuestra cosecha. Esa gavilla eran alimentos que ellos cosechaban. Versículo 12. El mismo día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis al Señor como holocausto un cordero de un año. ¿Sí? Además de la gavilla, además de ese alimento que ellos traían como ofrenda, que era la gavilla, ¿sí? Con el trigo, todo lo que estaba en la gavilla, ofreceréis también, dice, un cordero. Versículo 13. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina, o sea, unos 4 kilos de harina amasada con aceite, dice. Ofrenda abrasada, gratísimo aroma para el Señor. Otro alimento, ¿sí? Una tortilla, parecida a una tortilla santiagueña, ¿no? Ofrenda abrasada, gratísimo aroma para el Señor. Y entonces habla también de bebidas, además de alimentos. Su libación, era una ofrenda líquida, su libación será la 4ª parte de un hin de vino. Eso es casi 1 litro. Así que allí tenemos las comidas y bebidas, ¿sí? Las comidas y bebidas, de las cuales Pablo estaba hablando cuando habló allí en Colosenses 2, nadie os juzgue en comida y bebida. Ahora vamos a aclarar más el tema. En el versículo 24 también habla acerca no solamente de ofrendas de comida y bebida, sino también de que el pueblo de Israel, y este detalle muchos lo pasan por alto, el pueblo de Israel tenía sábados rituales. ¿Ustedes sabían eso? El pueblo de Israel, además de guardar los sábados semanales, cuando tenía fiestas nacionales, guardaba días que no eran sábados, como si fueran un sábado. ¿Por qué? Porque era una fiesta nacional. Y eso está allí en el versículo 24. Dice, hablando del día de la expiación, el día del perdón, di a los israelitas, el primer día del 7º mes será día ¿de qué? De reposo, será sábado. El primer día del 7º mes. Nosotros no tenemos el mismo calendario judío, usamos otro tipo de calendario, pero sabemos muy bien que el primero del 7, como dice ahí, el primer día del 7º mes, nunca cae el mismo día de la semana, siempre se va corriendo.
Este año puede caer un martes, el año que viene va a caer un miércoles, el siguiente año va a caer un jueves. Las fechas se van corriendo año a año, pero el día que cayera, no importa, el primer día del séptimo mes, ellos tenían un sábado ritual. Lo guardaban como si fuera un sábado. Dice, el primer día del séptimo mes será día de reposo, se anunciará a son de trompeta y habrá asamblea santa, y va a haber reunión, dice. Y entonces dice en el versículo 28, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de la expiación, o del perdón, para reconciliaros con el Señor vuestro Dios. Versículo 32, será para vosotros día de completo reposo y ayuno ese día, ese sábado ritual. Desde el día 9 del mes por la tarde hasta la tarde siguiente, guardaréis vuestro sábado. De tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. Y en la fiesta de las cabañas, que ya es en el versículo 37, me gustaría que puedan leer conmigo, dice, estas son las fiestas establecidas por el Señor en que convocaréis asambleas santas para ofrecer al Señor ofrenda abrasada, holocaustos y ofrenda, sacrificios y libaciones, que son las ofrendas líquidas, cada cosa a su tiempo. Versículo 38 tienen que marcarlo, el versículo 38. Estas fiestas son además de los sábados del Señor. Ahí está. Todas estas fiestas son además de los sábados del Señor. Además de los séptimos días, ¿sí? Dios les había dado a través de Moisés, entonces, sábados rituales. Sábados rituales, ¿sí? Versículo 39 dice, desde el 15 del mes séptimo, cuando hayáis cosechado el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por 7 días. El primer día será sábado y también el octavo día será sábado. Otro ejemplo de lo que venimos viendo, ¿sí? Así que en un solo capítulo tenemos la explicación de lo que Pablo quiso decirle a los colosenses. Recuerden que los colosenses eran cristianos que habían sido ganados, eran nuevos, y entre el grupo de cristianos había, y esto lo narra muy bien el libro de Hechos, gente, cristianos sí, que habían sido judíos antes y ahora se han convertido en cristianos. Este grupo de ex judíos, o sea, que habían sido judíos y ahora se volvieron cristianos, cuando los gentiles se convertían al cristianismo, decían, bueno, primero, para poder ser cristiano, tiene que hacerse judío, se tiene que circuncidar, se tiene que guardar todas las fiestas que acabamos de leer, ¿sí? Tiene que guardar todas las fiestas, todo esto, para recién entonces ser cristiano. Así que, ¿quiénes eran los que juzgaban a los colosenses entonces? Eran cristianos que antes habían sido judíos y que no entendían que no hace falta ser judío para ahora ser cristiano. Por eso, en el versículo 16, volvemos a Colosenses 2:16, dice, por eso Pablo dice, por tanto, nadie, o sea, ninguno de estos judaizantes, nadie os juzgue en comida o bebida, en días de fiesta, nuevas lunas o sábados rituales. O sea, cuando les vengan a decir, ¿y ustedes por qué no guardan las fiestas judías? Primero tienen que hacerse judíos antes de ser cristianos. ¿Por qué no guardan las fiestas judías? ¿Por qué no guardan los sábados rituales? ¿Por qué no obedecen según las fiestas que nosotros tenemos? Cuando les dicen esto, ustedes no le hagan caso, está diciendo Pablo. Así que entonces, esto explica bíblicamente de que los consejos de Dios sobre la alimentación siguen vigentes. Y es para mantener nuestra salud, porque no fuimos creados para consumir ciertos alimentos, y ustedes me entienden bien. Tal vez, si el mundo hubiera sabido de estos consejos mucho antes, tal vez hoy en día tendríamos una mejor salud, todos. Pero el Señor Jesús, en su palabra, nos da a nosotros
la, la libertad. La libertad de poder elegir. La libertad de poder hacer nuestra propia decisión. ¿Saben? Mi mamá saca de la hornalla la pava, la pone en la mesa y le dice a mi hermano, mira, no toques porque está caliente. E inmediatamente cuando él le decían, no hagas esto, era como decirle, dale, hacelo, ¿no? Así que se empezó a acercar y como brillaba la pava, su cara se reflejaba allí, empezó a sacar la lengua, a hacer caras, tan cerca que terminó quemándose la lengua. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque Dios nos deja en su palabra advertencias, diciendo, mirá, cuidado, te podés quemar la lengua, por así decirlo, ¿no? Es nuestra elección el poder obedecer los consejos bíblicos o no. Y vivir con ello, vivir con las consecuencias.